Bienvenidos esta mañana a un estudio más del libro de Apocalipsis. Ya en esta ocasión comenzamos con el capítulo 4. Después de haber estudiado esos hermosos mensajes a las 7 iglesias, vamos a comenzar a ver y a estudiar qué pasa o qué le muestra el Señor después de entregarle ese mensaje a la iglesia, partiendo de lo que hemos conversado, que el mensaje no era solo para una en específica, sino que las 7 representan hoy día toda la iglesia del Señor. Entonces habían palabras vimos que había elogio, vimos que había exhortaciones y vimos que había promesas para las que corrigieran en el caso de las cuales se les mandó a corregir, ¿no? Y ahora, después de este llamado de atención, de estas observaciones, de estos elogios y estas promesas entregadas a las iglesias, entre las cuales pudimos ver que era para aquellos que vencieran, para aquellos que perseveraran, que vencieran. Entonces, ¿qué venía después? Y eso es lo que comienza el Señor, comenzamos a ver que el Señor le entregó a Juan, ¿no? Y vamos, antes de iniciar con este capítulo 4, vamos a orar, amén, por la clase. En el nombre de Jesús, Señor. En esta hora, Padre, te damos gracias, te damos a ti toda la gloria, toda la honra, la alabanza y la adoración, Señor. Sea usted, Padre Santo, dándonos a nosotros, Señor, sabiduría, entendimiento de lo alto, Padre, para tener revelación, Señor, de tu palabra. Sea su Espíritu Santo guiándonos, hablando a nuestras vidas. Sea usted, Señor, instruyéndonos como sus hijos y iglesia, los que nos quiere enseñar con este estudio, Señor. Use usted, Padre Santo, mi boca, sea su Espíritu Santo entregando la enseñanza. Prepare los corazones, nuestras mentes, Señor, y escríbala, Señor, que la podamos atesorar en nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, entonces los invito y vamos a leer Apocalipsis capítulo 4. Y dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropa blanca con corona de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes, llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostros como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre
que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraban delante del que está sentado en el trono y adoraban al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Bueno, hermanos, este capítulo vemos que encontramos una hermosa adoración celestial, una hermosa adoración al Padre, el cual creó todas las cosas, el único que es santo. Y podemos comenzar por ver que le dice, después de esto, en el verso 1, es decir, después que que habló precisamente con detalle a la iglesia o a las iglesias, porque vemos que entrega, ya después de venir ese tiempo de corrección, ese tiempo de exhortación y de que las iglesias reciban sus promesas, iban a comenzar a acontecer algunas cosas. Todo el libro de Apocalipsis es un mensaje a la iglesia. El libro de Apocalipsis completo es entregado, es para la iglesia del Señor, y eso lo vamos a ver más adelante. Especifica el capítulo de que esto es este mensaje es para la iglesia del Señor, y por eso comienza primero haciendo las correcciones y entregando y hablando de las promesas para tal, ¿no? Entonces vemos que dice, ¿no? Vemos que dice, disculpen, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Aquí hay varios detalles. En algunas interpretaciones y de la palabra, estudios de esto, se representa la puerta abierta, dicen que representa como la revelación profética que estaba recibiendo Juan, ¿no? Y que la primera voz del trono que se escucha, esa primera voz es la voz de nuestro Señor, el cual le estaba entregando el mensaje. La invitación a subir al trono es simbología también de el arrebato, el rapto de la iglesia, ¿ok? Y por lo cual también al ver el orden en el que se viene entregando el mensaje un poco, por eso también inferimos, ¿no?, de que la iglesia no va a ser parte de la gran tribulación, ¿no? Y hacemos una relación de esto con también cuando le dice a una de las iglesias, ¿verdad? Le dice en su mensaje en el capítulo 3, verso 10, y vemos que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Cuando estudiamos esta iglesia de Filadelfia, la iglesia fiel, recordamos que dijimos que aunque estamos frecuentemente siendo probados, venía una gran prueba, ¿no?, de la cual el Señor va a guardar a su iglesia. Esa gran prueba es la tribulación. Y se hace alusión aquí que cuando el Señor invita a subir a Juan, ¿ok?, y le dice: ven y te mostraré después de estas cosas, le está diciendo, lo relacionan con el rapto, ¿ya?, con el arrebato de la iglesia, la cual el Señor va a guardar a sus hijos, va a guardar a sus siervos de esa gran tribulación, de ese tiempo de prueba que va a venir para los que moran en la tierra, que son aquellos que no han aceptado y no han creído en el Señor, ¿ya? En el capítulo 6, verso 17, y en el capítulo 19, verso 14, se encuentran visiones alternativas o representativas de lo que es el momento del gran rapto.
Vemos allí después en el verso 2 y 3, avanzamos en la lectura y dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Aquí vemos que nos hace alusión cuando dice al instante estaba en el espíritu, nos indica, ¿verdad?, su sensibilidad espiritual, que esa visión que Juan estaba recibiendo era efectivamente entregada e inspirada por Dios, ¿ya? El trono establecido en el cielo y el que estaba sentado, sabemos, y ya se puede, esta imagen se relaciona con otras imágenes, con otras profecías entregadas antes a otros siervos como Isaías, como Ezequiel, ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y sabemos que se refiere a Dios, que es el que está sentado en el trono. También hay una interpretación para ese que dice un aspecto semejante a las piedras preciosas mencionadas, ¿verdad? En el verso 3, ¿ok? Y ahí menciona varias piedras, menciona 3 tipos de piedras. Y a esto se le ha dado una simbología también a través de varias interpretaciones. Y estas piedras preciosas nos hacen referencia a Dios. Recordemos que Dios no se nos describe por su forma, porque nadie ha visto a Dios, ni nadie le puede ver aún, sino por su brillo y por su gloria. Cada uno de los siervos, cada uno de los hombres de Dios que ha tenido algún encuentro, que ha visto, siempre hay aspectos en relación a la luz, a las piedras preciosas, a cosas ya conocidas por nosotros, ¿no? Para describir lo majestuoso que se ve, pero no hay un relato físico específico como tal, ¿ya? Y vemos que la sencillez de la descripción contrasta con el lujo del trono del emperador romano y también con las descripciones del palacio celestial que aparecen en algunos escritos judíos de la época. Y algunas interpretaciones de los significados de las piedras tenemos que el jaspe es como un diamante precioso, sugiere la pureza y la santidad de Dios. La cornalina de oro intenso representa la ira de Dios y la esmeralda, que es verde, es el color dominante en el arco iris. Esta simboliza la misericordia de Dios. Ya va, denme un minuto. Entonces, aquí nosotros vemos que ese color verde, esa misericordia, lo relacionamos, ¿verdad? Y nos acuerda, nos trae a colación el pasaje de Génesis 9, ¿verdad? Donde encontramos nosotros el arco iris. Es allí en ese capítulo que encontramos el arco iris como muestra para que Dios, para que el hombre, para que recordáramos siempre el pacto que Dios había hecho, ¿no? Recordemos que allí se dio una oportunidad, una segunda oportunidad, porque Dios iba a destruir todo lo que había sobre la faz de la tierra y escogió la familia de Noé para ese nuevo comienzo, ¿no? Entonces, recordemos que allí el Señor, el arco iris era representación, era para recordar esa misericordia, ese pacto de que no iba a ser más consumido, no iba a ser más terminado todo en agua, ¿no? Pero sí, de alguna manera entonces se da esta simbología de estas piedras, ¿no? El rojo intenso, la ira de Dios,
Entonces ese jaspe, la pureza y la santidad divina, y ese verde, la misericordia del Señor. Nos damos también en el verso 4, ya recordamos, dice: alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces tenemos aquí que estos 24 ancianos también se les ha dado diferente interpretación, pero hay puntos de coincidencia entre ellas, ¿no? Hay fundamentos teológicos que afirman que la iglesia no participa de la gran tribulación, como ya lo comentamos hace rato, ya que estos 24 ancianos se consideran representantes también de los redimidos, vencedores, fieles de la iglesia, que ya han sido glorificados. Entonces, entronizados y coronados. Vemos que estos 24 ancianos también son representantes, entonces, por las características que se dan en ellos, ¿no? Porque ahí vemos unas características, que están vestidos de blanco, que tienen corona, ya, que están sentados en tronos también, y encontramos que son características de las promesas que el Señor entrega a la iglesia también cuando vimos el mensaje a las 7 iglesias. Pudimos ver también allí entre las promesas es el vestirnos de ropa blanca, el sentarnos en el trono del Padre, en el trono, así como Jesús fue sentado en el trono con su Padre. Encontramos que recibiremos corona, ¿verdad? Entonces encontramos cada una de estas promesas en ese estudio a las 7 iglesias. Por eso se hace también esa relación entre estos 24 ancianos y los redimidos, en este caso los fieles, los vencedores de la iglesia, ¿ya? Entonces, también se nos dice, o también hay estudios, interpretaciones, mejor dicho, de que estos 24 ancianos son representantes celestiales que adoran continuamente a Dios. Las interpretaciones más frecuentes es que el número 24 se refiere a las 12 tribus de Israel del Antiguo Testamento, y los otros 12, ¿verdad?, son los 12 apóstoles de Cristo en el Nuevo Testamento. Y veríamos representado las 12 tribus que recibieron la ley en el Antiguo Testamento, y las 12 apóstoles que testificaron de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que testificaron estas buenas nuevas y de la gracia y la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos allí una relación, podemos ver allí también un todo entre los que dan inicio al pueblo judío, ¿ok? Y los que dan inicio, en este caso, al tiempo de la gracia, a los que dan inicio a ese tiempo donde nosotros, en ese tiempo de la gracia, donde nosotros hemos sido también incluidos como gentiles. Entonces vemos ese pueblo, eso también se relaciona con esos 12, esas primeras 12 tribus con las cuales se inicia el pueblo de Israel, ¿verdad? De donde viene el linaje de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, y los 12 apóstoles que predicaron, que testificaron inicialmente la obra redentora de este Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Entonces ahí también se les relaciona con por eso allí están ese todo, ¿no? De ese antes, ese después, ese todo que ha recibido salvación, ese todo que fue vencido, que ha vencido, y ese todo que es, entonces esos 24 son como representantes celestiales en adoración, ¿ya? Pero ya vimos que representan, ¿no? Lo que simbolizan de alguna forma, ¿no? Entonces, las ropas blancas simbolizan la pureza, de la cual ya nos habla una y otra vez la palabra del Señor,
¿ya? Con la cual, las coronas sugieren la victoria y el gozo, no autoridad política como tal, sino recordemos que se ha dicho que el Señor nos entregará corona. La palabra del Señor nos ha dicho que debemos perseverar, no dejar que ninguno tome nuestra corona, y nos habla de eso, ¿no? Entonces es como una representación de la victoria, es una representación del gozo, de la alegría de esa victoria, ¿no? Lograda, ¿no? Entonces aquí nosotros hemos venido viendo cómo Juan recibe, ¿no? Dice, él vio una puerta abierta. Esa puerta abierta y el Señor le dijo, sube. Esto representa también, es como esa puerta de los cielos abierta, es la puerta de los cielos, y es allí a donde el Señor le invita. De hecho, la palabra, el verso 1 lo dice literalmente, ¿no? Entonces aquí una puerta abierta en el cielo. Entonces, y le dice, sube, es esa puerta donde nosotros vamos a entrar el día que venga nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que hayamos perseverado, aquellos que hayamos vencido, ¿ok? Vamos a entrar el día que nuestro Señor venga. Y recordemos que también nuestro Señor Jesucristo, en esos yo soy que vemos en Juan, dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, ¿verdad? Yo soy la vida. Entonces es a través de Él que nosotros tenemos acceso allí. Sabemos también que los cielos abiertos no se les ha dado a todo el mundo, ¿no? En la palabra del Señor encontramos también casos específicos que hablan de esos cielos abiertos. Y cuando el Señor hace eso y muestra, ha sido para entregar un mensaje, ¿ya? Y algunos de sus siervos, de los cuales podemos recordar el que habla de cielos abiertos, lo encontramos en el libro de Hechos, por ejemplo, con Esteban. Lo encontramos en los evangelios con Jesús, cuando fue bautizado también, dice allí, los cielos fueron abiertos, ¿ya? Lo encontramos también con Pedro en el libro de Hechos, cuando el Señor le mostró el lienzo para mostrarle que los gentiles también eran parte, ¿no? Iban a ser parte del reino. Entonces vio cielos abiertos, y ahora es Juan, en este caso, el que ve esos cielos abiertos para recibir también un mensaje de parte de Dios. Avanzamos y encontramos en el verso 5 que dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. También en el capítulo 1 de Apocalipsis nos encontramos, de este mismo libro que estamos estudiando, nos encontramos que se hablan de estos 7 espíritus de Dios. Entonces hay una relación allí. Comencemos. Primero, los relámpagos y truenos describen el temible y maravilloso poder de Dios. Vemos que es representado ese poder del Señor con esas fuerzas de la naturaleza. Cuando lo vemos en el libro de Hechos, cuando reciben los que estaban en el aposento alto, aquellos 120 reciben la llenura del Espíritu Santo. También nos menciona, son esas fuerzas de la naturaleza, ¿verdad? Un viento, fuese fuego. Entonces aquí en este caso los relámpagos y los truenos es una simbología de esa temible y maravilloso poder que tiene nuestro Padre Celestial. Las 7 lámparas de fuego representan los 7 espíritus de Dios. Y vemos algunas personas tienden, pero si leemos el verso nos damos cuenta de que no son las 7 iglesias, sino que literalmente dicen los 7 espíritus de Dios, ¿ya? Es decir, la perfección, la plenitud del Espíritu Santo en todas sus facetas. Es esa perfecta actividad dinámica, es ese Espíritu Santo de Dios en acción, ¿ya? Y entendemos unas citas en Isaías relacionada con esto, y dice en Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder,
espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí nos hablaba de ese espíritu, ¿verdad?, que va a recibir nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y él también, pues dice, el Espíritu de Dios me ha ungido para. Recordamos eso que también ya lo hemos visto en otros estudios. Recordemos un poco que nos dice también el Nuevo Testamento de ese Espíritu de Dios, de ese Espíritu Santo. Dice que es el que nos va a dar poder. Y aquí ya empezamos a ver esa relación con Isaías, con el Antiguo también, ¿no? De ese también espíritu de consejo y de poder. Entonces vemos en Hechos 1:8 que es ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios que recibió, que estuvo en nuestro Señor Jesucristo. Ese consolador que Él nos deja es el mismo que recibe la iglesia para recibir poder. ¿Para qué? Para testificar a Cristo. Es ese mismo espíritu que nos habla Pablo en 2 de Timoteo, que dice, no has recibido espíritu de cobardía, sino de poder. La tercera vez que vemos que es un espíritu de poder. Pero también ahí se le agrega de amor y dominio propio. Ya le agregamos dos cualidades más. Entonces ese espíritu que nos da la capacidad de amar, de entregarnos, ¿no? Y de amar a pesar de las adversidades, a pesar de todo, como hemos hablado también en otras ocasiones, de ese amor a los enemigos en el capítulo 5 de Mateo. Ese amor que te permite ir una milla más, ese amor que te permite entregar hasta entregar la capa, ese amor que te permite poner la otra mejilla, pero es el Espíritu Santo de Dios el que nos da esa capacidad de amar y de entregarnos de esa manera. No es porque nosotros seamos santos y buenos, no, es porque está esa comunión y hemos recibido el Espíritu Santo de Dios. Cuando vivimos en el Espíritu es posible amar de esa manera y entregarse así, y de dominio propio. Allí comenzamos a ver, también se relaciona con los frutos del Espíritu que vemos en Gálatas, y podemos ver ese dominio propio, que también allí entre los frutos está el amor, pero también nos hablan del ser humilde, de la mansedumbre, de la obediencia, ¿verdad? Nos habla de esos frutos del Espíritu que debe haber en nosotros, y esos frutos van relacionados. Cuando damos fruto del Espíritu encontramos templanza, ya encontramos características, ya, que nos hacen ser personas con dominio propio, ya, que no son llevadas visceralmente por sus emociones o por su alma, ¿no? Sino que son llevadas y guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Avanzamos y recordemos otras características que nos hablan, que más nos dicen de esa actividad, de ese Espíritu Santo, ¿no? Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyeres y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es el que nos guía a toda verdad, el que nos lleva en sintonía, ¿no?, con lo que se habla y con lo que ha de venir, que eso solamente se lo sabe nuestro Padre Celestial que está en los cielos, pero es ese Espíritu Santo que nos tiene en sintonía para hablar ese mismo vocabulario, ¿no? En ese mismo. Entonces tenemos en Juan 14:26, también nos dice pues el Consolador, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es decir, es ese Espíritu Santo del Señor el que nos recuerda su palabra, el que en determinados momentos, en determinadas situaciones, nos recuerda qué nos ha hablado el Señor, qué nos ha dicho Él. Entonces, aquí también donde nos damos cuenta, ¿no? La palabra del Señor habla a nuestras vidas en todo tiempo. Nosotros recibimos la palabra del Señor y eso queda en nuestros corazones antes de dársela a otros. La palabra nos habla a nosotros primero. Y cuando tenemos en Marcos 13:11 y dice, y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir, solo declárenlo. Declaren lo que se les ha de decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo de Dios. Así que tampoco debemos preocuparnos
cuando vivimos en obediencia, cuando estamos llenos del Espíritu, siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. No debemos preocuparnos cuando seamos puestos o llevados a juicio o puestos ante alguien para hablar, porque es el Señor el que nos ha de hablar lo que hemos de responder, lo que hemos de hablar. Tenemos en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Es Él el que nos ayuda, el que nos hace fuerte, el que nos ayuda a avanzar. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él es el que intercede, el que nos guía, incluso en la oración, para pedir conforme, es Él el que intercede conforme a lo que realmente necesitamos. Y finalmente, o para cerrar ya esta parte y a seguir avanzando en el estudio, es el Espíritu Santo con el que hemos sido sellados los creyentes, ese Espíritu de Dios. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, este Espíritu de Dios, también con el que sus hijos, con el que aquellos que hemos creído somos sellados, es decir, somos marcados de una manera para ser diferentes. Es ese que nos da la diferencia, que nos diferencia de los demás, de aquellos que aún no han creído, ¿ok? Y así como cuando cada dueño, cada hacendado marca su ganado, de allí también la simbología, es ese sello de que son míos, que me pertenece. Entonces ese mismo sello del Espíritu Santo que tenemos, que nos marca como hijos de Dios, de que le pertenecemos al Señor, como Él también dice en Juan, cuando dice que hemos sido entregados a Él y que nadie de sus manos nos va a arrebatar. Ese Espíritu Santo que debe morar en nosotros como sus hijos. Entonces avanzamos al verso 6 y nos dice, y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces el mar de vidrio es semejante al cristal, se refiere a lo inalcanzable y majestuoso de Dios, ¿no? Es esa simbología de aquella profundidad, de aquello hermoso que es como sí, inalcanzable, tal cual como lo dice. Los 4 seres vivientes, sabemos que por algunas de las características que tienen, que ya las vamos a ir viendo, entre estas sus alas, se identifican, y por la adoración que rinden también, sabemos que son querubines, ¿no? Se relaciona con los querubines, que en este caso es una clasificación que hay entre los ángeles que adoran al Señor, ¿no? Y hay varias clasificaciones angelicales. Sabemos que hay ángeles guerreros, mensajeros. En este caso los querubines clasifican entre ángeles protectores, ¿ya? Los más elevados seres celestiales representan todas las fuerzas vitales de la creación, cuya función primaria es adorar. Entonces allí, y en este caso, también tienen como asignación especial esa protección. Encontramos en la Biblia también relacionados con los querubines, es literal la palabra, en Génesis 3:24. Vemos que en el huerto del Edén, en sus puertas fueron colocados querubines para guardar, ¿verdad?, el huerto. Y encontramos en Éxodo 25 también querubines para guardar, en este caso, el arca del pacto. Y en Éxodo 26 también vamos a encontrar 2 querubines en las cortinas del tabernáculo para guardarlo. Entonces los querubines, en este caso, esos 4 están guardando el trono celestial, ¿ya? El trono de Dios. Y recordemos también que ellos son los que tienen como ese contacto, ahí directo, ¿no?, al trono, están guardándolo. Y si recordamos también Ezequiel, si memoria no me falla, vamos a encontrar también en el Antiguo Testamento que Satanás era un querubín, era uno de esos privilegiados en estar cerca del trono celestial.
Avanzamos y encontramos también que dice que eran llenos de ojos. Esto simboliza la vigilancia incesante, ¿no? Ese vigilar, estar atento, ¿ok? Eso simboliza ese llenos de ojos. Habla de eso, que son los que están atentos, los que están vigilantes en todo tiempo, ¿no? Recordemos que también representa cada uno de ellos, se les ha dado también alguna simbología por sus rostros. Avanzamos o por su semejanza a algunos animales. Y avanzamos aquí al verso 7 y 8. Y dice el verso 7 y 8, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, y el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, el que es y el que ha de venir. Aquí vemos que Ezequiel también tuvo una visión de 4 seres vivientes, cada uno de los cuales tenía 4 rostros: del hombre al frente, del león a la derecha, de buey a la izquierda y de águilas por detrás. Así fue la forma en que Ezequiel vio estos 4 seres vivientes. Sin embargo, aquí los vemos separados, ¿no? Cada ser viviente tenía semejanza a cada uno de estos, ¿no? Entonces vemos en esta versión Juan, las criaturas tienen forma de león, de becerro, de águila y de hombre. Las 6 alas, vemos que tenía 6 alas y ya explicamos su semejanza en este caso con los ángeles, pues, y encontramos ahora, hay también varias interpretaciones a esta semejanza con estos animales, ¿ok? Sin embargo, voy a recordar, como dije hace un rato, que estas visiones el Señor siempre nos ha hablado o siempre nos muestra, y tenemos de ejemplo a Jesús cuando daba las parábolas, entrega un mensaje o entrega una enseñanza con algo que se asemeja o relacionado a algo que ya conocemos. No es que literalmente quizás sea así, sino que nos los va a mostrar para representarnos lo que hay allí, para representar, bien sea la enseñanza, para representar algunas características de lo que hay allí, lo va a mostrar de alguna simbólicamente relacionado con algo que ya conocemos. Entonces vemos que cuando describe el trono, habla de las piedras, nos habla de cosas que ya conocemos, porque es Juan y ya muchos en esta época conocen las características de los tronos de los reyes, por ejemplo, o estas piedras preciosas, ¿no? Entonces siempre va relacionado. Aquí está mostrando estos animales que esta representación, que también tienen características. De repente del león vemos su fuerza, ¿no? Y su ferocidad. Del becerro también vemos, hay diferentes, en este caso en las traducciones, en algunas se encuentran como toros, en otras, pero es el mismo animal, en este caso el becerro, el toro, el cordero. Ellos dependen de su edad, ¿no? De su tiempo, en este caso. Y encontramos también que en el Antiguo Testamento se usaban estos becerros ya para y los corderos, en este caso, para sacrificios, ¿no? Pero esto se muestra también la mansedumbre del animalito a esa edad, ¿no? Porque eran todavía chicos. Del águila. Entonces hay muchas interpretaciones de la simbología de estos 4 seres vivientes, pero es por lo que representa quizás cada uno de estos animales su naturaleza.
Entonces del águila se puede tomar pues su visión, su rapidez, ese vuelo por sobre la tormenta, por sobre todas las cosas, ¿no? Por sobre los aires, es veloz, se cambia, ella misma muda, ¿no? Sus plumas, hay muchas características también del águila, ¿no? Y ya hay bastante prédicas y palabras sobre esto. Y hombre, en este caso también muchos lo relacionan con la inteligencia que ha dado Dios al hombre por sobre todo el resto de los animales, sobre todo el resto de la creación. Entonces aquí hay diversas interpretaciones, pero lo que quiero un poco que tomemos eso, el Señor nos, así como a Juan y a cada uno de sus siervos, incluyéndonos a nosotros sus hijos también y sus siervos hoy día, entrega visiones, sueños, profecías, enseñanzas, y así vuelvo a tomar el tema de la enseñanza y lo relaciono con las parábolas de Jesús, con que enseñó Jesús el misterio del reino de los cielos y enseñaba y daba mensajes también a aquellos que le seguían con las parábolas. Y las parábolas que eran esas, él planteaba situaciones de la cotidianidad de cada uno de los que le oían, para poder dar entonces esa enseñanza profunda, ¿no? Entonces así el Señor entrega esta profecía y esa visión a sus siervos, como lo hizo con Isaías, con Ezequiel, con Juan, con Pedro, lo entrega a través de simbología, imágenes que no podemos tomar quizás literalmente, pero representan algo de eso que ya nosotros conocemos, ¿ok? Entonces vemos que, como les digo, Isaías, en Isaías 6, del 2 al 3, Ezequiel 1:11, también vemos visiones y estudiamos allí esos capítulos y vamos a encontrar profecías entregadas con imágenes y descripciones muy semejantes a esta que recibió Juan, ¿okay? Y vemos en esta adoración: Santo, santo es el Señor Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Vemos que es adorada la santidad, la omnipotencia y la eternidad de Dios. Entonces, son alabadas, son adoradas. Se inicia una adoración que va creciendo y lo vamos a ir viendo en el resto del capítulo 4 y aún en el capítulo 5, cómo se van sumando cada uno ya de todos los seres celestiales a esta adoración. Avanzamos al capítulo y vemos el verso 9, 10 y 11. Encontramos y dice: y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí encontramos estos 24 ancianos, reconocen reverentemente este inclinarse, es esa reverencia a aquel que hacía y el que fluye, al que fluye toda la alabanza, toda la adoración. Ese es este de los 24 ancianos, es decir, de todos, en este caso los redimidos, de todos los vencedores, en este caso de toda esa, de todo ese coro, de todo eso celestial, adorando al Señor, adorando al Señor. Están representados los ángeles, están representados los redimidos, está representada toda la creación en adoración al Señor, ¿ya? Todos ellos se unen en un cántico antifonal de alabanza a Dios como creador. Se postran ante Él. Es una postura corporal que expresa en el antiguo mundo, ya cuando eran gobernados por reyes, emperadores, faraones, etcétera. Este inclinarse ante ellos representaba el sometimiento,
¿ok? El sometimiento a qué, a su autoridad, el sometimiento a qué, a sus gobiernos. Entonces esta inclinación representa ese que todos están sometidos al gobierno, la autoridad, la majestuosidad de Dios, de nuestro Padre como creador. Entonces, aquí, bueno, al sometimiento de la antigüedad a los dioses y a las autoridades de gobierno. Rendían sus coronas en reconocimiento de que solo Dios es digno de alabanza y de adoración. Es ese rendir todo lo que soy, todo lo que tengo, lo rindo ante ti, ¿ya? Entonces, esa corona de victoria que hablábamos hace un rato, entonces esa corona de gozo que había recibido, ese como que todo lo que soy, todo lo que tengo he recibido, todo está postrado y todo está rendido ante ti. Eso representa un poco esta imagen. No sé si alguno alcanza a imaginar lo hermoso, ¿no? Que es, y que así es como deben estar hoy día nuestras vidas, rendidas a los pies del Señor. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo aquello que el Señor nos ha entregado. Ellos recibieron la corona, si lo vemos desde el punto de vista de los redimidos, de los que han vencido, han recibido la corona de quién, del Señor, y la postran y la ponen a los pies de quién, de Él mismo, al adorarle. Entonces cada una de las cosas, cada aprendizaje, cada conocimiento, cada una de sus cosas materiales, toda su vida, hermano, todo lo que usted tiene y todo lo que usted es porque el Señor se lo ha dado. Y así como vemos en esta profecía, en esto que le entregó el Señor, en esta profecía, en esta visión que le entregó el Señor a Juan, y vemos que todos ellos, todos están rendidos al Señor. Así debemos rendirnos nosotros hoy, rendir nuestras vidas, lo que somos, lo que tenemos ante el Señor, porque Él es el que nos los ha dado, y debemos rendirlo todo a su adoración, a su servicio, todo en amor a Él, el cual es creador de todo. Vamos a encontrar también como parte de la historia, y para coincide con el tiempo de Juan, el emperador Domiciano y otros, sabemos que pudieron exigir que se le adorara como Señor y como Dios, y sabemos que era como ya costumbre de varios emperadores, también lo hemos visto en estudios, ¿no? Ese pedir esa adoración ante la cual los hijos de Dios, los cristianos, muchos no se inclinaron, no se rindieron, y también encontramos ejemplos de ellos, ¿verdad?, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces no se inclinaron ante ellos. ¿Por qué? Por esto, ¿no? Porque es someterse a esa autoridad, y ellos solo, y nosotros como siervos, solo ante el Señor nos doblegamos, solo ante el Señor rendimos, ¿no? Todo. Entonces aquí, sin embargo, como creador, ninguno de ellos, ni Domiciano, ni Herodes, ni ninguno de estos emperadores pudo exigir tal adoración, porque ante todo siempre pues había ese reconocimiento de que había alguien superior que había creado todas las cosas. Por Él y para Él fueron hechas. Ya para ir cerrando, hermanos, recordamos entonces este pasaje en Apocalipsis 3:10, recordando de que el Señor nos va a guardar de la prueba que ha de venir, pero que debemos nosotros vencer, debemos nosotros perseverar en la fe, debemos nosotros seguir como fieles, ¿verdad? Fieles, no negando nuestra fe, como ya lo hemos hablado antes. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Más adelante vemos ya en el capítulo 5, se comienza a hablar, ¿verdad?, del libro, también se habla de la adoración al Señor, y se comienza a hablar del libro. Vamos a empezar a ver el tema de los 7 sellos y unas descripciones, ¿verdad?, de cuestiones, de situaciones fuertes de ese tiempo de prueba que ha de venir sobre la tierra. Pero en nosotros también está el perseverar en la fe, el permanecer fiel, para que el día que el Señor venga, nosotros podamos partir con Él y seamos guardados de todas estas cosas que han de venir. Y súper importante también el tener presente, y recordemos este pasaje de Juan 4:23, mas la hora viene
Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, ¿quiénes son los que adoran al Padre en espíritu y en verdad? Entonces, nosotros seamos verdaderos adoradores, adoremos al Señor, adoremos al Padre en todo tiempo, en toda circunstancia, en todo momento. Entonces, es parte de este estar rendido, es parte de esta entrega a nuestro Señor. Amén. El Señor les bendiga, hermano, el Señor les guarde. Bueno, los invito, recordemos a la 1 de la tarde, estar atentos para recibir la palabra que viene de parte del Señor en nuestro culto.